A lo largo de Europa, como fantasmas que han salido de las páginas de la historia, se encuentran dispersos búnkeres nazis secretos, testigos silenciosos pero no menos elocuentes de las colosales ambiciones militares del régimen de Hitler. Es sorprendente, pero muchos de estos colosales bastiones de concreto permanecieron ocultos del mundo durante décadas después de la caída del Tercer Reich, guardando sus oscuros secretos. Se trata de estructuras magistralmente camufladas, a veces perfectamente conservadas. Algunas están enterradas profundamente bajo tierra, otras están absorbidas por bosques o perdidas en las montañas, y algunas incluso se ocultan bajo ciudades modernas. Prepárense para sumergirse en un mundo de secretos y descubrimientos. Presentamos 15 búnkeres nazis recién encontrados. Lo que se ha descubierto en su interior realmente puede sorprenderte. Antes de continuar, te pedimos que le des me gusta a este video y te suscribas a nuestro canal. Gracias por tu apoyo, es muy importante para nosotros. Fortaleza Mimaki, Francia. En el norte de Francia, en la costa del Canal de la Mancha, se encuentra la fortaleza Mimaki, uno de los proyectos de armamento más audaces y ambiciosos del Tercer Reich. Este colosal complejo subterráneo, conocido con el nombre en código Obra de Construcción CTC-11, estaba destinado a albergar el Cañón de Londres, un poderoso arma de múltiples cañones B3, capaz, según el plan de Hitler, de borrar la capital británica del mapa. El plan original preveía la instalación de 50 de estos cañones que debían bombardear Londres con hasta 3.000 proyectiles diariamente. Más tarde, el plan se ajustó a 25 cañones y 600 proyectiles por hora. La construcción de este objeto ultrasecreto comenzó en septiembre de 1943. El lugar fue elegido no por casualidad. La lejanía del mar a 8 kilómetros protegía de los ataques de la flota británica. La cercanía de una línea de ferrocarril aseguraba el transporte de materiales y la sólida roca geológica de yeso servía de base confiable para las extensas obras subterráneas. El complejo incluía 2 túneles ferroviarios de 600 metros, excavados a 30 metros de profundidad. Sobre ellos, a un ángulo de 50 grados, había 5 enormes chimeneas inclinadas destinadas a albergar los tubos de los cañones. Más de 5.000 personas, ingenieros alemanes mineros, calificados de la región del Ruhr, y prisioneros de guerra soviéticos reducidos a la condición de esclavos y trabajando en condiciones inhumanas durante 12 horas al día, fueron empleadas en la construcción de este monstruo subterráneo. La inteligencia aliada no pudo reconocer de inmediato el verdadero propósito de Mimaki, clasificándolo inicialmente como una base para el lanzamiento de cohetes V2. Sin embargo, entre noviembre de 1943 y agosto de 1944, se lanzaron más de 400 toneladas de bombas aéreas sobre el complejo. El golpe decisivo contra la fortaleza fue asestado el 6 de julio de 1944 por la legendaria Escuadrón 617 de la Real Fuerza Aérea Británica, conocido como los Destructores de Platino. Los pilotos utilizaron 16 bombas sísmicas superpesadas, Tallboy, cada una con un peso de alrededor de 5.4 toneladas. Estas bombas, al penetrar profundamente en la tierra antes de explotar, causaron colapsos catastróficos en los túneles y su posterior inundación. Las fuerzas canadienses tomaron la fortaleza abandonada y semidestruida el 5 de septiembre de 1944 sin encontrar resistencia. En mayo de 1945, ya después del final de la guerra por orden personal de Winston Churchill, quien consideraba este objeto como una de las amenazas más serias para Gran Bretaña, los restos de la fortaleza fueron destruidos definitivamente utilizando 36 toneladas de explosivos. Hoy, el complejo parcialmente conservado de Mimaki se ha convertido en un museo en cuyo terreno se han erigido memoriales en recuerdo de los pilotos aliados que murieron aquí y de miles de trabajadores forzados cuyas vidas se extinguieron en esta construcción. Batería Messi, Francia.
Cerca de las playas normandas, que fueron escenario del desembarco de las fuerzas aliadas, se oculta una de las estructuras fortificadas más notables de la Alemania nazi redescubierta solo en la última década. Permaneció enterrada bajo tierra y olvidada durante más de 60 años hasta que el historiador británico aficionado Gary Stern hizo un sorprendente descubrimiento en 2004. Todo comenzó con un hallazgo fortuito. En el bolsillo del uniforme de un veterano estadounidense se encontró un mapa dibujado a mano que marcaba un área de alta resistencia cerca de la localidad de Grand Camp Messy. Tras descubrir las primeras entradas a los búnkeres ocultas por una densa vegetación, Stern compró un terreno de 44 hectáreas a 27 diferentes propietarios. Las excavaciones que comenzaron en septiembre de 2005 revelaron un extenso complejo que por alguna razón había desaparecido completamente de los documentos históricos oficiales. Investigaciones posteriores, realizadas en 2008, desenterraron búnkeres adicionales que no habían sido tocados desde 1945. En su interior se encontraron cascos alemanes, máscaras antigas, municiones e incluso evidencias de feroces tiroteos. La utilización de tecnología LIDAR reveló huellas de obuses franceses de 150 milímetros y el BN-84, la Martinière, con 4 cañones de 105 mm. En total, el complejo contaba con 14 cañones pesados, incluidos obuses de 150 mm capaces de bombardear las playas de Utah y Omaha. En esencia, era una ciudad subterránea con más de 3 kilómetros de trincheras que conectaban búnkeres para el personal, un centro de control de radar, de defensa aérea, almacenes de municiones, un hospital y alojamientos para oficiales. Estratégicamente ubicada por debajo del nivel del suelo en una suave pendiente, la batería era casi invisible para la inteligencia aliada. Sorprendentemente, a pesar de los intensos bombardeos previos al desembarco, la batería Messy seguía operativa el día D y continuó bombardeando las playas de Utah y Omaha durante 3 días después del inicio de la operación de desembarco. Esto se debió a que la inteligencia aliada se concentró en la más conocida batería Pointe du Hoc, mientras que Messy se construía en total secreto. Solo el 9 de junio de 1944, los Rangers estadounidenses atacaron esta posición. Después de 5 horas de combate en el que los estadounidenses perdieron 18 hombres, la batería fue capturada. Dentro de los Rangers encontraron más de 180 toneladas de municiones. Eso habría sido suficiente para semanas de fuego continuo. Búnkeres nazis secretos en Dinamarca. La costa danesa alberga algunas de las fortificaciones alemanas mejor conservadas de Europa. Aproximadamente 7.000 búnkeres fueron construidos a lo largo de su costa occidental como parte del muro atlántico de Hitler. Estas masivas estructuras de concreto, construidas entre 1940 y 1945, se convirtieron en el mayor proyecto de construcción en la historia de Dinamarca, costando, según estimaciones modernas, entre 300 y 400 mil millones de coronas. En 2008, poderosas tormentas en la playa danesa de Høvik llevaron a un inesperado hallazgo histórico. Las olas erosionaron las dunas de arena, revelando 4 búnkeres alemanes completamente amueblados intactos desde 1945. El historiador local aficionado Tommy Kasu fue uno de los primeros en explorar estas cápsulas del tiempo tras su descubrimiento por 2 niños de 9 años. En el interior, los arqueólogos encontraron una sorprendente colección de objetos personales: pipetas, botellas de schnapps, a medio beber, uniformes militares, sellos con la imagen de Hitler, medicamentos y equipos de comunicación. El experto danés en búnkeres, Benton Tannisen, calificó el hallazgo de único en Europa. Uno de los arqueólogos lo comparó con la entrada a una pirámide con momias. Inmediatamente se iniciaron trabajos de conservación de los artefactos que fueron trasladados al Museo de Olgat, ya que solo unos días después se registraron intentos de robo. Además de estos hallazgos, Dinamarca ha convertido otros búnkeres en museos.
El búnker Tirpitz en Blavand, parte del muro atlántico, se convirtió en el Museo Búnker Blavand en 2017, atrayendo hasta 100.000 visitantes anuales. La batería del fuerte Banksbo en Frederikshavn exhibe cañones navales alemanes originales de 150 milímetros. El Museo Búnker en Hartshals ofrece un recorrido por 54 búnkeres excavados conectados por 3.5 kilómetros de trincheras. La reacción de los daneses ante estos descubrimientos ha sido mixta. Algunos, como Olja Becher, cuyo abuelo fue miembro de la Resistencia, compararon el hallazgo con la tumba de Tutankamón, considerando la conservación un tributo a la verdad histórica. Otros expresaron indignación. Un residente local, Mogens Koch Hansen, escribió que todo esto debería ser volado. La redacción del periódico danesa apoyó la conservación afirmando que son parte de nuestra historia europea compartida. Según el curador del museo, Kim Clausen, estos hallazgos, aunque no sean de la era del bronce, son increíblemente auténticos y hablan mucho sobre la vida en los búnkeres. Hoy estas controvertidas estructuras se han convertido en populares atracciones turísticas. El nido del lobo Polonia. Oculto en los densos bosques de Masuria, el nido del lobo Wolfschanze sirvió como la principal sede de Hitler en el frente oriental. Esta fortaleza de concreto se convirtió en uno de los objetos militares más secretos y estratégicamente importantes del Tercer Reich. Ubicado cerca de la ciudad de Kärnten, el complejo se extiende por 250 hectáreas de densa selva, elegida por su lejanía y camuflaje natural. La construcción, que comenzó en 1940, incluía 200 edificios, búnkeres, cuarteles y estructuras auxiliares. Hitler pasó aquí más de 800 días dirigiendo operaciones militares. Las paredes de los búnkeres alcanzaban 8 metros de grosor para protegerse de los ataques aéreos. El 20 de julio de 1944, el nido del lobo fue el escenario del intento de asesinato más famoso contra Hitler. El coronel Klaus von Stauffenberg colocó un maletín con explosivos bajo la mesa durante una reunión. La explosión mató a 4 personas, pero Hitler sobrevivió sufriendo solo heridas leves, ya que el maletín fue movido accidentalmente detrás de una pata masiva de la mesa. La fallida operación Valkyria resultó en severas represalias. La Gestapo arrestó a más de 7.000 personas, alrededor de 5.000 fueron ejecutadas. El mismo von Stauffenberg fue fusilado en Berlín pocas horas después del atentado. En 2015, cerca del nido del lobo, los constructores descubrieron restos humanos identificados como pertenecientes a un prisionero de un campo de concentración. Probablemente era uno de los trabajadores forzados que construían o mantenían esta fortificación. Hoy las ruinas del nido del lobo atraen a casi 300.000 visitantes al año, ofreciendo una visión del nervio central de las operaciones nazis en el frente oriental. Número 11. Búnker para submarinos. Elba II, Alemania. En el puerto de Hamburgo, en el volcán Hafen, en la orilla sur del Elba, se encuentra el búnker Elba II, uno de los objetos más intrigantes para submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Construido en 1941 con 50.000 metros cúbicos de concreto, estaba destinado a proteger la flota submarina avanzada de Alemania. El 11 de noviembre de 1945, 6 meses después de la rendición de Alemania, los zapadores británicos realizaron una explosión controlada de Elba II, utilizando 32 toneladas de explosivos. La poderosa explosión derribó la pared central y el techo, sellando efectivamente los submarinos que estaban allí dentro y creando una cápsula del tiempo de la tecnología naval alemana. La estructura resultó ser tan resistente que los intentos de demolición en 2001 con 150 kilogramos de dinamita apenas dañaron sus restos. Los submarinos sellados fueron prácticamente olvidados hasta 1985, cuando fueron redescubiertos por los investigadores Jack P. Malman-Schauel, Wolfgang Hirschfeld y Walter Klautz. Su expedición dejó fotografías únicas que capturaron el estado de los submarinos después de 40 años bajo el agua.
Posteriormente, el objeto se convirtió en un objetivo para los buscadores de tesoros. En la década de 1990, las autoridades alemanas rellenaron el búnker con grava y concreto, convirtiendo el área en un estacionamiento. Hoy estos una vez temibles submarinos yacen bajo el puerto libre de Hamburgo, inaccesibles para la investigación. Túneles de Holganstanlage, Jersey. Entre las fortificaciones más grandes de las islas normandas, ocupadas los túneles de Holganstanlage en la isla de Jersey, representan una página especialmente sombría de la construcción militar alemana. El nombre se traduce literalmente como estructura de tipo cueva y se aplicó únicamente a los complejos de túneles en las islas normandas dentro del sistema del Muro Atlántico. La construcción del complejo de túneles en Jersey Housim, que comenzó en 1941, estaba destinada principalmente a proporcionar refugio subterráneo para las tropas alemanas de los ataques aéreos. Excavados a profundidades de hasta 50 metros y extendiéndose 300 metros hacia el interior de la colina, estos túneles se convirtieron en parte de una ambiciosa red que absorbió enormes recursos. Para 1944, se habían extraído 244.000 metros cúbicos de roca en las islas normandas, más que para todo el muro atlántico desde Noruega hasta España. La construcción se llevó a cabo principalmente por trabajadores forzados, más de 5.000 personas de toda Europa, rusos, polacos, franceses, republicanos, españoles. Trabajaron en duras jornadas de 12 horas, con herramientas primarias en condiciones peligrosas. Los rusos y ucranianos prisioneros enfrentaron las peores condiciones, muchos de los cuales murieron de agotamiento, enfermedades y desnutrición. En 1943, con el aumento de la amenaza de una invasión aliada, Howe 8 fue remodelado como un punto de evacuación y hospital. Tras la liberación en mayo de 1945, los británicos abrieron los túneles al público en julio de 1946. En 1961, después de que el objeto fue transferido a propietarios privados, el complejo se convirtió en el Museo Túneles de Guerra de Jersey, con una exhibición permanente Isla Prisionera, que cuenta la vida durante la ocupación. Los visitantes pueden ver exhibiciones interactivas, equipos militares, operativos originales. La exhibición Túnel Inacabado utiliza hologramas para mostrar las duras condiciones laborales de los trabajadores. Weingut 1, Alemania. En los bosques cerca de Mühldorf 9, Baviera. El Tercer Reich comenzó en 1944 la construcción de una única fábrica subterránea con el nombre en código Weingut 1. Esta masiva estructura fue un intento desesperado de proteger la producción de armas de última generación de los bombardeos aliados. A diferencia de los búnkeres de túneles convencionales, Weingut A1 se construyó utilizando un método innovador. Primero se creaban enormes terraplenes de grava sobre los cuales se vertía concreto armado de 3 metros de grosor formando arcos gigantes. Después de que el concreto se endurecía, la grava se retiraba a través de un túnel de extracción especial. Esto aceleraba la construcción y eliminaba la necesidad de encofrados de madera. Alrededor de 10.000 personas trabajaban en el sitio, de las cuales 8.500 eran trabajadores forzados. Más de 3.000 de ellos murieron debido al trabajo forzado, el hambre y la brutalidad de las SS. Los débiles eran a menudo enviados a Auschwitz. A pesar de las enormes pérdidas, Weingut 1 no fue terminado. Para abril de 1945, cuando las tropas estadounidenses llegaron, solo 7 de los 12 arcos estaban listos. La planta subterránea de producción de motores a reacción para el Messerschmitt M262 nunca llegó a funcionar. Los estadounidenses encontraron el objeto inacabado con grúas de construcción. En 1947, ingenieros militares estadounidenses volaron 6 de los 7 arcos. Hoy en día, solo un arco se erige como un memorial a los miles que murieron durante su construcción. Blockhaus de Perlec, Francia. Elevándose entre los bosques del norte de Francia, el Blockhaus de Perlec
Es un coloso de concreto, una de las estructuras más masivas del muro atlántico. Esta enorme fortaleza cerca de Saint-Amand fue construida con el objetivo de cambiar el curso de la guerra. Comenzado en marzo de 1943, este edificio fue diseñado como el primer objeto en el mundo para ensamblar, almacenar y lanzar cohetes P-2. Las dimensiones reflejaban la ambición del proyecto. Las paredes alcanzan hasta 5 metros de grosor, y la altura de los techos es de hasta 28 metros. Se utilizaron alrededor de 150.000 metros cúbicos de concreto para su construcción. La dirección nazi consideraba este objeto clave para el programa de armas de represalia dirigido a Londres a 180 kilómetros. La inteligencia aliada descubrió la construcción, lo que llevó a la Operación Ballesta, bombardeos masivos de los objetos de armamento. El 27 de agosto de 1943, 187 bombarderos B-17 lanzaron 368 toneladas de bombas sobre el objetivo. Los bombardeos resultaron efectivos, dañando la estructura hasta el punto de que no podía ser reparada y obligando a los alemanes a abandonar los planes de lanzar cohetes desde allí. Como resultado, ningún cohete V-2 fue disparado contra Gran Bretaña desde este sitio. Hoy en día el Blockhaus de Perlec es un monumento a las ambiciones militares de los nazis y a la determinación de los aliados. En 1985 fue declarado Monumento Histórico de Francia. Los visitantes pueden ver componentes raros de cohetes V-1 y V-2 y exposiciones sobre el trabajo de los prisioneros de campos de concentración. El sitio atrae a alrededor de 50.000 turistas al año. En la pared noroeste aún se pueden ver marcas de bombas. Número 7. B8 Bergkristall, Austria. Oculto bajo la ciudad austríaca de St. Georgen an der Gusen. El complejo B8 Bergkristall fue una de las fábricas subterráneas más tecnológicas del Tercer Reich. Creado en marzo de 1944, ocupó 50.000 metros cuadrados de túneles a prueba de bombas y gas. Bergkristall estaba destinado al ensamblaje de revolucionarios cazas a reacción Messerschmitt Me 262. Fue un intento de proteger la producción de aviación crítica de los bombardeos. Para abril de 1945, la planta producía alrededor de 450 fuselajes al mes. En total, según la inteligencia, se produjeron 987 aviones a reacción. Los fuselajes y alas se ensamblaban en Bergkristall y luego se enviaban por ferrocarril hacia el sur de Alemania y Bohemia para su ensamblaje final. La secrecía era máxima y las condiciones laborales eran inhumanas. Alrededor de 10.000 trabajadores forzados del campo de concentración de Mauthausen-Gusen trabajaban en los túneles. Muchos fueron seleccionados por sus conocimientos técnicos. Los prisioneros judíos sobrevivían aquí unos pocos días. La esperanza de vida promedio de los trabajadores de los túneles era de 4 meses. Trabajaban 14 horas en el polvo y cada día morían alrededor de 100 personas. El 5 de mayo de 1945, el 11 o División Blindada de EE-UU liberó el sitio. La fábrica estaba completada en un 85% y funcionaba. Los estadounidenses se llevaron el equipo y la documentación. Más tarde, cuando el área pasó a control soviético, el equipo restante fue desmantelado y se volaron partes clave de los túneles en noviembre de 1947. Campo de Mittelbau, Alemania. Originalmente una filial del campo de concentración de Buchenwald-Mittelbau, se convirtió en uno de los objetos subterráneos más mortales para la producción de armas. Después de la destrucción del centro de investigación en Peenemünde por un bombardeo el 18 de agosto de 1943, los nazis trasladaron la producción de cohetes UF-2 al sistema de túneles en la montaña de Konstein, cerca de Nordhausen, Turingia. El antiguo depósito de combustible del ejército alemán, existente desde 1936, se convirtió en un lugar de sufrimientos inimaginables. En los túneles de la montaña, los prisioneros eran obligados a expandir el complejo para la producción de armas de represalia. Para el otoño de 1944, el sitio operaba a plena capacidad. Había al menos 12.000 prisioneros. La fábrica producía cohetes balísticos V-2 y misiles de crucero V-1.
La producción aumentó de 3 cohetes defectuosos en enero de 1944 a 400 al mes en mayo y hasta 600 mensuales hasta febrero de 1945. El 8 de septiembre de 1944, el primer UP-2 ensamblado en Middlebau golpeó Londres. Al principio los prisioneros vivían durante meses en los inestables túneles sin luz diurna ni aire fresco, apretujados en literas de 4 niveles, en túneles de descanso con condiciones higiénicas horribles. La mortalidad en Doro-Mittelbau era más alta que en la mayoría de otros campos de concentración. De aproximadamente 60.000 prisioneros que pasaron por el sistema Mittelbau, al menos 20.000 murieron. Algunos prisioneros arriesgaron sus vidas saboteando. Más de 200 de ellos fueron ahorcados públicamente. Batería Toto, Francia. Estratégicamente ubicada en la costa francesa en el Cabo Grisnez. La batería Toto fue uno de los elementos más temibles del muro atlántico. Nombrada en honor a Fritz Toto, un ingeniero alemán que murió en un accidente aéreo, esta instalación de artillería representaba una seria amenaza para Gran Bretaña. El poder de fuego de la batería era proporcionado por 4 enormes cañones, Krupp, de 380 milímetros cada uno en un búnker de concreto. Con un alcance de 55 kilómetros, estos cañones podían alcanzar fácilmente la costa inglesa. El primer disparo se realizó el 20 de enero de 1942. La inauguración oficial tuvo lugar en febrero en presencia de los almirantes Dönitz y Raeder. Durante su tiempo de operación, los cañones causaron 3.059 alertas, resultando en la muerte de 216 civiles y dañando más de 10.000 edificios en Dover. Curiosamente, a pesar de los frecuentes bombardeos a convoyes, ningún barco fue confirmado como hundido por el fuego de la batería. El 29 de septiembre de 1994, como parte de la Operación Undergoo, la 3ª División de Infantería canadiense atacó esta fortaleza. A las 6:35 am, la artillería aliada abrió fuego y 10 minutos después la infantería avanzó. Los ataques fueron precedidos por bombardeos de la RAF el 26 y 28 de septiembre. 855 toneladas de bombas. El regimiento de Nueva Escocia del Norte encontró poca resistencia, y a media mañana los artilleros alemanes se rindieron. En 1972, después de 3 años de restauración, se inauguró el Museo del Muro Atlántico en la casamata número 1, con miles de artefactos. Fuera se encuentra una única pieza de artillería ferroviaria alemana, K5, una de las 2 que quedan en el mundo capaz de disparar proyectiles de 240 kilogramos a casi 65 kilómetros. 4 casamatas originales son visibles en tierras privadas. La casamata número 3 fue parcialmente destruida por una explosión accidental en 1945. Búnker B1 en Siracusa, Francia. Bajo el nombre en código Wasserwerk Saint Paul, el masivo búnker B1 en Siracusa es uno de los objetos militares alemanes más bombardeados en Europa. Esta colosal estructura en el norte de Francia estaba destinada al lanzamiento de misiles de crucero A-21 contra Londres. La construcción comenzó en septiembre de 1943 en una elevación al norte de la carretera Eden-Saint Paul. Los alemanes utilizaron una técnica innovadora llamada Verbunkerung. Primero construyeron el techo en el suelo y luego excavaron el resto del objeto debajo de él, protegiéndose de los bombardeos. El búnker debía conectarse a la línea de ferrocarril Saint Paul-Abbeville, permitiendo que trenes con misiles V1 ingresaran al interior. La capacidad de almacenamiento era de 150 misiles. La rampa de lanzamiento estaba dirigida a Inglaterra. Como resultado, el búnker no lanzó ningún misil. Para cuando se detuvo la construcción en abril de 1944, la parte exterior estaba casi lista, pero los trabajos internos apenas habían comenzado. Después de la guerra, se abandonaron los planes de demolición. 80 prisioneros de guerra alemanes desmontaron la rampa de lanzamiento y parcialmente rellenaron el búnker.
Hoy en día la masiva estructura de concreto aún es visible desde las carreteras. Se encuentra en tierras privadas y es inaccesible al público, pero representa uno de los objetos de armamento más impresionantes en el norte de Francia. La Cúpula Francia. Bajo una enorme cúpula de concreto en el norte de Francia, se esconde un gigantesco complejo subterráneo, uno de los más impresionantes vestigios de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La cúpula, ubicada a 5 kilómetros de Saint-Amand, fue construida por la Alemania nazi entre 1943 y 1944 como base para lanzar cohetes V-2 contra Londres. El objeto, conocido originalmente como Proyecto de Construcción 21, tenía una masiva cúpula de concreto de 70 metros de diámetro y 5 metros de grosor. Este prodigio de la ingeniería protegía una red de túneles con almacenes lanzadores y áreas para el personal. El complejo fue diseñado para almacenar 500 cohetes V-2 y potencialmente lanzar decenas de cohetes diariamente contra Londres y el sur de Inglaterra. Se planeó originalmente alrededor de 2 kilómetros de galerías subterráneas, con la ambiciosa meta de extenderlas a 7 kilómetros para asegurar autonomía. Generadores, oficinas, un hospital. Primero se construyó la cúpula, y luego se excavó el suelo debajo de ella. Esto protegía de los bombardeos. La inteligencia aliada descubrió la construcción en Bizerne a mediados de agosto de 1943, cuando los alemanes comenzaron a instalar vías de ferrocarril. En los meses siguientes, los aliados realizaron 16 ataques aéreos con 811 bombarderos, lanzando alrededor de 4.260 toneladas de bombas. Hoy en día, la cúpula es un impresionante centro histórico y planetario atrayendo turistas de todo el mundo. El museo, inaugurado en mayo de 1997, ofrece exposiciones en 4 idiomas. Proyecto Riese, Polonia. Bajo las montañas de Sowie en Polonia, se oculta el Proyecto Riese, gigante, uno de los emprendimientos de construcción más misteriosos y ambiciosos de Hitler. Entre 1943 y 1945, el régimen nazi excavó una extensa red de túneles en el entonces territorio alemán, creando un complejo subterráneo envuelto en misterio hasta el día de hoy. La construcción abarcó 7 objetos subterráneos en las montañas Sowie y bajo el castillo de Xions. Se excavó alrededor de 9 kilómetros de túneles, creando 25.000 metros cuadrados de espacio subterráneo con un volumen de 100.000 metros cúbicos. La escala es impresionante, pero el proyecto solo se completó en un 11% antes de ser abandonado. Su verdadero propósito sigue siendo objeto de debate. La documentación original aparentemente fue destruida. Algunos creen que debía ser la sede de Hitler, como lo confirman las memorias de funcionarios nazis, incluido Albert Speer. Otros sugieren que el objeto estaba destinado a la producción subterránea de armamento. Búnker del Führer Berlín. Ubicado bajo el jardín de la Cancillería del Reich en Berlín, el búnker del Führer sirvió como la última sede de Adolf Hitler. A diferencia de otros búnkeres destinados a operaciones militares, este complejo subterráneo se convirtió en el escenario del acto final del Tercer Reich. En un ambiente claustrofóbico, Hitler se volvió cada vez más paranoico, especialmente al enterarse de las negociaciones de Himmler sobre la rendición con los aliados occidentales. El 29 de abril, poco después de la medianoche, Hitler se casó con Eva Braun en una pequeña ceremonia en la sala de mapas del búnker, después de lo cual dictó su testamento a su secretaria Traudl Junge. Al día siguiente, 30 de abril, Hitler y Braun se suicidaron. Por su orden, sus cuerpos fueron llevados al jardín de la Cancillería, rociados con gasolina y quemados. Construido en 2 etapas, el complejo consistía en un Farbunker superior y un más profundo búnker del Führer. Este último estaba a una profundidad de aproximadamente 5 metros, tenía paredes de 4 metros de grosor y un techo de 3 metros. En su interior había alrededor de 30 pequeñas habitaciones. Las condiciones de vida eran difíciles con humedad y bombas funcionando constantemente. La electricidad era proporcionada por un generador diésel y el agua se suministraba de un pozo.
Gracias por permanecer con nosotros a lo largo de todo el video. Si consideras que nuestro trabajo es importante, te pedimos que lo apoyes con un me gusta y una suscripción. También, para no perderte los próximos episodios de noticias y estar al tanto de los eventos, puedes hacer clic en la campana para recibir notificaciones.